Hola, mi nombre es Damián Sánchez Ramírez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica. Hoy les vengo a hacer un video informe acerca de la conferencia del 10º Congreso de Ingeniería Electrónica. Espero les guste. Y empezamos con la primera conferencia que fue el convertidor de CA a CA asistido por microprocesador, ¿no? Esto fue impartido por el maestro Oscar Romero de la Trinidad. Maestro, el maestro empezó a meternos un poco con la introducción a los tractores, ¿no? De ahí se fue un poco a la teoría del convertidor del CACA, entre otros. Nos metió en la introducción a los tractores que son esto a masa electrónica de potencia y nos mostró varios tipos, bueno, de ejemplos con sus gráficas para poder detallar más a fondo acerca de estos, que es muy importante las gráficas en cada tipo para saber de qué va, ¿no? Y él nos fue explicando detalle a detalle acerca de esto, que es un estado de conducción y todo lo demás. También nos mostró lo que son algunos tipos de tristores que son, y nos dijo claramente que los más utilizados o más recomendados son los tristores controladores por fase, ¿no? O CRS. Como bien es el número uno, y ahí nos mostró 13 más tipos de tristores que son utilizados o son más, ¿cómo te podría decir? Más destacados, que hay más, pues aún hay más, y nos mostró un poco de la historia de los tristores, ¿no? Su historia, cómo comenzó, por qué comenzó, cómo llegamos a los tristores, qué nos obligó a llegar a los tristores para poder hacerlo, ¿no? Nos mostró su historia, nos explicó claramente, detalladamente cómo fue, ha ido evolucionando estos tipos de tristores. Y en el segundo congreso que obtuvimos fue el de la Triple I y sus beneficios en la carrera en la ingeniería electrónica, ¿no? Esto fue impartido por la doctora Berta Patricia Guzmán Velázquez. La doctora Berta Patricia nos mencionó algunos beneficios que tiene la Triple I y a los beneficios a los profesores, estudiantes universitarios y a la sociedad. Estos beneficios son fundamentales o son clave, ya que, bueno, son una gran ayuda económicamente. Hablamos de beneficios económicamente, ¿no? Nos dijo cómo ingresar o cómo ellos nos buscaban a nosotros por parte dependiendo de un libro, y que era parte, la verdad a mí me encantó, me fascinó esta idea de formar parte de la Triple I, ya que, ya que es algo que a mí me llama mucho la atención, pero pero que para ello tengo que lograr muchas cosas. También nos dijo que no todo era trabajo, que a veces hacían su carne asada, que y que podíamos conocer a gente de todo el mundo, y que para que la Triple I nos soltara cantidades grandes de dinero, tendríamos que nosotros enfocarnos más para que nos pudieran reconocer más, ¿no? Entregando proyectos tras proyectos tras proyectos, y que eso es fundamental para poder formar parte de esta sociedad. En la tercera conferencia tuvimos las medidas de seguridad en el campo para el ingeniero electrónico. De esto fue partido por el ingeniero Francisco Aquino Ramírez, que está ahorita laborando en la Comisión Federal de Electricidad de Acatlán de Acero, Puebla. En esta conferencia, el ingeniero nos dijo que les daban información constructiva. El principal método que utilizaban son palabras que se basaran con la familia, ¿no? Como por ejemplo, regresa, cuídate, haz bien tu trabajo, tu familia te espera, tus hijos, tus parientes, ¿no? Y que 127.000, 113.000, 115.000 volts de baja, es de baja frecuencia, es la que la que nos transfieren a nuestros hogares, ¿no? Y que si queríamos nosotros laborar en Comisión de Federal, él nos recomendaba era Tula Hidalgo, ya que había más ramas. También nos mostró cómo se utilizaban los diferentes tipos de material en el campo, las inseguridades que había, los riesgos que había. Uno de los riesgos que nos dijo fue que las mordeduras de perro, ¿no? Uno así como se lo tomó con cara de... "Ujú". Va, él dijo que era uno de los principales riesgos que tenía uno, ¿no? Al salir en el campo, y
¿Y qué son esos? Nos mostró los tipos de guante que ellos utilizan, el material, la vestimenta, todo, ¿no? Sus lentes oscuros para cuando cambian todo tipo cerca de la luz que van en los postes, cerca del campo, ¿no? Y nos mostró, nos dijo claramente que si los guantes tenían alguna fisura ya no servían y que por lo regular para checar el guante les echaban talco y los hacían taquito. Esto para checar si salía mínimo talco y el guante ya no servía y era desechado y recibían unos nuevos. También nos mencionó que cada cuánto les hacen cambio de materiales dependiendo del uso de cada persona, ¿no? En el cuarto taller de redacción científica, el hilo conductor fue impartida por el doctor Heider Páez Logreira. El doctor nos mostró varias imágenes donde mostraba las características de un joven investigador o escritor, ¿no? El famoso estudiante semillero, que tiene que pasar por, como dicen las imágenes, sin límites, flexible, múltiples intereses, conectado, sin pensar. También nos puso tres puntos importantes que deberíamos enfocarnos más, que son las famosas raíces del futuro, ¿no? Que debemos tener, debemos ser, sentir, pensar, actuar, tener, y ahí como lo muestra en el árbol, ¿no? Para cambio visible de nuestro primero tenemos que ser lo invisible, ¿no? Y como dice aquí, tenemos que sentirlo, pensarlo y actuarlo, ¿no? También nos mostró la importancia de lo leer y escribir para poder así que nosotros tengamos un poco más de interés en ello. También nos mostró lo que fue la voz activa y la voz pasiva. En la voz activa nos dijo que primero va el sujeto, el verbo y después el objeto, ¿no? En este caso tenemos que sería María compra los libros, que primero va el sujeto, verbo y objeto. Y en la voz pasiva es todo lo contrario. Primero va el sujeto en forma pasiva, el verbo y por último la gente, o sea María. Y también nos dejó varios ejemplos de la voz activa y voz pasiva que nos fue detallando cada uno y la forma y su estructura. Aquí tenemos un ejemplo que cuando tenemos herramientas y técnicas adecuadas, el, aquí nos dice, el método disminuye. Esto es muy cierto por los que nos comentaba el doctor Logueira. Esto es aquellos que nos ponen varios tipos de criterio y cuatro niveles, ¿no? En el primer nivel solo respondemos al tema y los más, lo que es el planteamiento, argumento, redacción, ortografía, gramática, ideas claras, no los cumplimos. En el segundo nivel, en el caso, ya cumplimos otro que es el planteamiento, argumentos, ¿no? Que eso ya lo cumplimos en el segundo nivel, y pero seguimos incumpliendo con los demás, no. Y en el nivel 3 ya cumplimos con la redacción, pero aún nos falta la ortografía, gramática, ideas claras. Y en el nivel 4 cumplimos con todas ellas. Esto nos dice que para cumplir esto tenemos que tener bueno, en el nivel 4 ya tenemos una buena redacción acerca de nuestro trabajo, ¿no? Que son algunos modelos o criterios a nivel de escritura. También nos dijo herramientas y técnica para la narración científica, ¿no? El famoso hilo conductor para proyectos y documentos. Esto se basa más en voz y el orden, voz activa y y orden de las ideas, ¿no? Y estrategias básicas de puntuación. Esto más que nada aquí nos puso un ejemplo de lo que es las ciencias blandas y ciencias duras, ¿no? Y cada una de las relaciones que pueden tener entre ellas. En el taller modelo matemático para la conversión de sistemas decimales a diferentes bases a través de mapas de Carnot fue impartido por el maestro de comunicación Jonathan Pérez Gallardo. Empezamos en este taller con sistemas numéricos de construcción de bases, ¿no? Que nos dice que un sistema numérico tiene como objetivo el permitir el conteo de los elementos del conjunto del sistema que conforma por n unidades de orden sucesivo, que aumenta de n. Esto quiere decir que cuando sabemos bien que las bases van aumentando, como aquí lo dice de n en n,
El maestro nos dijo que de acuerdo a esto vamos a aumentar las unidades que necesitamos para pasar de un orden a otro, ¿no? Las operaciones básicas son aquellas operaciones aritméticas de este sistema que se resuelven en idéntica forma a los sistemas vistos, sin rebasar la base. Es decir, que cada vez que se conforme grupos de la base, se saltan al siguiente nivel significativo. Vamos a ver un ejemplo para que estas operaciones queden un poco más claras. Aquí tenemos un ejemplo de suma de lo que son 6 7 no, sí, 6 7 7 caracteres, 7 una de base 7, ¿no? Que es porque se cuenta del número del 0 al 6 para que sean los 7. Y aquí el famoso, como dice en el texto, son saltos de línea, son los que están en la línea roja. Por ejemplo, 1 se comienza en el 1, de ahí suma 6, 2 3 4 5 y 6, saltas al 0 y el cero de ahí y vuelves a regresar. Cuando regresas, ese es el famoso salto de línea y así te vas sucesivamente. Para explicar los saltos de líneas fue este ejemplo nada más. También vimos lo que son los mapas de Carnot. Los mapas, como nos dice que los mapas de Carnot son una herramienta muy utilizada para la simplificación de circuitos lógicos, ¿no? Que cuando se tiene una función lógica con su tabla de verdad y deseamos implementar esta función de una manera más económica, podemos utilizar un método que lo veremos a continuación. En este ejemplo, las características son que en los mapas de Carnot de 3 de 4 y de 5 variables, si sonrayamos un valor en el de 3 variables, vamos a obtener 3 incógnitas, ¿no? Y si sonrayamos 2, tendremos 2. Si sonrayamos 4, tendremos 1. Y si sonrayamos 8, tendremos 1 igualmente. Y así se va sucesivamente. Para cada valor que tú sonrayes, debes de tener las incógnitas. Las incógnitas que obtendrás se muestran a tu izquierda de la tabla, a tu mano derecha de la tabla.